El síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta en un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a afectar la personalidad y autoestima del trabajador. Es un proceso en el que progresivamente el trabajador va perdiendo el interés por sus tareas y va desarrollando una reacción psicológica negativa por su ocupación laboral. El día de hoy en Cuidando mi Salud, síndrome de burnout. Comenzamos. Riesgos psicosociales. Síndrome del burnout en el ámbito laboral. El síndrome del burnout es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral. Se trata, por tanto, de un síndrome con connotaciones afectivas negativas que afecta a las personas trabajadoras en distintos niveles, personal, social y laboral. ¿Qué motivos pueden originar este síndrome? Existen cualidades y rasgos personales que nos hacen más propensos a padecerlo. Poca tolerancia al estrés y a la frustración, falta de apoyo social, así como perfeccionismo y elevado sentido de la responsabilidad. A nivel organizacional, algunos de los motivos pueden ser mala comunicación con la plantilla sin definir las funciones de cada puesto, horarios excesivos, mal distribuidos y desorganizados. Desequilibrio entre el volumen de trabajo, las expectativas y los recursos disponibles, acompañado de altos niveles de exigencia. Trabajos con trato directo con personas. Falta de prevención de riesgos laborales psicosociales. Mal ambiente laboral y falta de oportunidades de mejora y desarrollo. Principales síntomas para la salud: agotamiento emocional y físico. Despersonalización. Se manifiestan actitudes negativas en relación con otras personas. Se da un incremento de la irritabilidad y pérdida de motivación. Falta de realización personal, disminución de la autoestima, frustración de expectativas y estrés a nivel fisiológico, cognitivo y de comportamiento. Ignorar o no tratar el burnout puede tener consecuencias físicas como hipertensión, dolores musculares, taquicardias e insomnio, entre otras, y psicológicas como aislamiento social, ansiedad, desmotivación o abuso de fármacos, entre otros. Algunas medidas preventivas frente al síndrome del burnout pueden ser: promover la seguridad en el empleo, definir con claridad los puestos de trabajo y conseguir un ajuste adecuado entre los requerimientos del puesto y las capacidades de la persona que lo ocupa, aumentar el grado de autonomía descentralizando la toma de decisiones, promover el trabajo en equipo, fomentar la flexibilidad horaria, implementar cambios en la organización del trabajo como rotaciones, facilitar a la plantilla los recursos adecuados para conseguir los objetivos, poner en práctica en la empresa programas de formación continua y reciclaje, y entrenar a la plantilla en el desarrollo de habilidades sociales, así como en el manejo de la ansiedad y el estrés. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa pues siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Pues el día de hoy vamos a hablar de algo que yo creo que últimamente hemos escuchado mucho este término, pero vamos a ver a lo que se refiere, que bueno, es el síndrome de burnout. Vamos a ver qué quiere decir esto, porque es que últimamente este término lo hemos utilizado
o se ha escuchado mucho. Y bueno, para ello el día de hoy nos acompaña la maestra Yolanda Gabriela Esparza Navarro, quien es psicóloga clínica. Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Moni, por invitarme. Encantada de estar aquí. Pues y hablar de este tema. Ahorita vamos a empezar con las preguntas. Muy bien. Y bueno, antes de que iniciemos las preguntas con nuestra invitada del día de hoy, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria para ver qué tanto saben o conocen sobre este tema. ¿Qué es el síndrome de burnout? Pues se produce cuando una persona trabaja en exceso en cualquier tipo de situación y está bajo tanto estrés que pues lo suele dejar relativamente rápido. Si le soy totalmente honesta, no tengo ni idea. No había escuchado de él, si le soy totalmente honesta. No sé. No, la verdad no tengo idea. La verdad no conozco el término. Pues bueno, el síndrome de burnout, según lo que yo he escuchado, es que básicamente una persona de tanto que se esfuerza, de tanto que se estresa en una situación, ya sea en nuestro ámbito que somos estudiantes o también en el trabajo, sufre así como que una descompensación o algo así, y entonces ocurre como este bloqueo en el que te estresas mucho, ya no sueles pensar como solías pensar en una situación normal, y pues bueno, creo que eso es todo lo que sé del burnout. ¿Y qué podríamos hacer para prevenir que una persona tronara en su trabajo a causa de todo ese estrés? Pues principalmente yo creo que sería buena idea dosificar el trabajo con una planeación más que nada eficiente, ¿no? O sea, tendría que ser, en vez de trabajo puro y duro, más que nada enfocarse a la eficiencia, ¿no? Con dosis pequeñas. Yo creo que principalmente separando el trabajo de tu vida diaria y dándote un tiempo para ti mismo para poder asimilar todo el estrés de una manera más saludable. Yo soy mucho de la idea de que todas las personas deben de ir a terapia a pesar de que tengan o no alguna enfermedad mental o estén pasando por un mal momento. Yo creo que puede ser bastante bueno que las personas, sea cual sea su situación, vayan a un psicólogo. Siento que es bastante bueno. Los hobbies o las salidas con amigos, el distraerse, tener otras actividades fuera del trabajo, yo creo que ayudaría a la mente a estar un poco distraída y no sobrecargarnos de tanto trabajo, cosas así. Ok, pues bueno, algo que se me ocurre es que tú mismo podrías empezar a identificar como esos síntomas que tienes de que te estás empezando a estresar más de lo normal, sientes que ya te está afectando como a un nivel más psicológico, más personal, sientes que ya estás empezando a perder rendimiento en la escuela, en el trabajo. Creo que ese es como que ciertos detonadores, ciertos indicadores que puedes estar tomando en cuenta para prevenir esta situación y que no siga escalando a más. Estamos de regreso después de ver este sondeo y ver la opinión de nuestros universitarios. Pero bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestra invitada del día de hoy, vamos a hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por el placer de su compañía y continuar con nosotros. Pues bueno, ahora sí vamos a iniciar las preguntas a nuestra invitada del día de hoy. Pues bueno, Yolanda, yo creo que es un término que hemos escuchado mucho últimamente, o bueno, por lo menos yo he escuchado mucho últimamente que a veces se escucha esto que es el burnout. Pero vamos primero a ver qué es y a lo que se refiere, por favor. Claro que sí, Moni. Bueno, el burnout es un síndrome de agotamiento crónico que está relacionado directamente al tema del trabajo. ¿Sí? Surge en 1974 este término, cuando observa un psicólogo, Herbert Fruchtenberg, observa como los síntomas que tienen las personas que atendían a unas personas que tenían problemas de adicción. Entonces observa que las personas que se dedicaban al área de salud tenían como muchos síntomas de un estrés crónico, pero que estaba directamente relacionado al trabajo. De ahí surge el término, ¿no? Estamos quemados, o sea, ya estamos como en un punto donde no funcionamos en el ámbito laboral por diferentes cuestiones que pueden influir, ¿no? Entonces de ahí viene este síndrome y se relaciona directamente con el tema del trabajo. Y ya cuando estamos como
como bien lo mencionas, un estrés crónico, súper agotados. Sí. Por ejemplo, en la parte, en el idioma español, ¿cómo lo relacionamos? O sea, decimos así, ¿estamos quemados? ¿O cómo podemos como traducirlo un poco? Sería un agotamiento crónico, un síndrome de agotamiento crónico. Ya lo conocen muchos por su nombre en inglés, pero es el agotamiento crónico. Es decir, tiene que haber pasado al menos 6 meses en que yo me sienta con ese estrés crónico o ese agotamiento crónico para decir que cumple con las características del burnout. Sí, claro, o sea, no podemos decir que sea como del momento o porque alguna actividad a lo mejor requiere y si me estresa a lo mejor, pero pasa y ya como que puedo continuar con mis actividades, ¿no? Más bien se refiere a es algo que, como bien lo mencionas, ya es de bastante tiempo, ¿no? Sí, es un tiempo porque se tiene que, obviamente, diagnosticar y hay un cierto periodo. El estrés no es el problema, el estrés es una respuesta, por ejemplo, en el trabajo, cuando tienes que hacer una serie de actividades que requieren más empeño o que requieren como en un corto tiempo cumplir un objetivo, pues el estrés te ayuda. De hecho, el estrés te va a ayudar como a que estés más atento, a que coordines mejor esas actividades. El problema con el burnout es cuando el estrés se vuelve una forma de trabajo. O sea, cuando ya todo el tiempo estás trabajando bajo esquemas de mucha presión, que bueno, en nuestro país dicen, hay que saber trabajar bajo presión, pero eso no es lo ideal, porque lo que ocurre precisamente es que se vuelve un modo de trabajo, ya no es una respuesta. Y entonces ahí tenemos problemas porque empezamos a ver síntomas físicos y psicológicos también. Claro. ¿Y es considerada una enfermedad y, por ejemplo, la OMS la considera así, como una enfermedad o cómo es que se considera? En 2019 la OMS la incluye en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en el CIE-11, y la considera como un trastorno de agotamiento crónico por motivos de trabajo. Entonces sí está tipificado ya para la OMS como un problema o como una condición obviamente de salud que hay que atender. Y las causas principales, ahorita bueno mencionabas un poco lo que era el estrés en cuestión de un agotamiento crónico que vamos teniendo propio de nuestro trabajo. Pero hay algunas otras causas que puedan desencadenarlo o decirnos que nosotros ya tenemos este síndrome. Bueno, me gustaría como diferenciar primero las posibles causas de acuerdo a la personalidad, ¿verdad? Personas como muy autoexigentes, muy perfeccionistas, que obviamente se exigen hacer las cosas de una manera perfecta, pues tienen un mayor riesgo de padecerlo, ¿no? Porque en el tema laboral pues va a haber esta sobreexigencia personal. Y por otro lado, las causas del trabajo, o sea, por ejemplo, un ambiente laboral que exceda la jornada de la Ley Federal de Trabajo, la rotación de turnos, obviamente esta cuestión como de una falta de organización en el trabajo donde nadie sabe qué le toca hacer, una falta de comunicación, donde no se distribuyen bien las tareas, donde también un riesgo muy importante, y lo vemos por ejemplo en nuestro país, que somos el país que más trabaja a nivel mundial, es que no hay un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Entonces, muchas veces vivimos para trabajar, no trabajamos para vivir. Entonces, ese es un riesgo enorme porque definitivamente cuando no hay un equilibrio entre tu parte personal y tu vida laboral, pues el trabajo come tu parte personal, tus relaciones sociales, tu vida en familia, el tiempo contigo, y ese es un factor de riesgo de los más detonantes para el burnout porque te consume el trabajo. Entonces ya no te queda tiempo para nada. Otra cosa. Y obviamente eso puede generar que se vuelva un estrés crónico, ¿no? Porque no hay espacio de recreación, de esparcimiento, de convivencia, de descanso incluso, ¿no? Muchas personas yo he escuchado que dicen, es que no puedo descansar, que es uno de los síntomas, me es imposible descansar, porque como todo el tiempo estás como, yo digo, como un hámster en una ruedita dando vuelta y produciendo, pues obviamente al momento que quieres descansar ya no puedes, ¿sí? O te sientes culpable, dices, es que hoy no fui productivo, ¿no? Muchos de mis pacientes dicen eso, es que yo no fui productivo. Bueno, pues no somos máquinas, no producimos así como en grandes cantidades, ¿no? Ese es uno de los riesgos que en mi experiencia yo he visto, esta falta de equilibrio en la vida laboral y la vida personal. Y yo creo que también genera todos estos problemas con los familiares, con los amigos, ¿no? El darle mayor prioridad al trabajo
o como bien lo mencionas, aunque tengo una hora de salida, no la respeto y me alargo más tiempo y puede generar muchos problemas con nuestra sociedad, ¿no? Sí, de entrada, por ejemplo, fíjate, la rotación de turnos es una cosa bien difícil porque físicamente te truena, pero en la parte de la familia, pues resulta que el día que es la comida de la familia tú no puedes porque te rolaron el turno, porque estás de noche, porque el día que cumple años tu hijo estás de día y es en la tarde el festejo. Entonces empieza a haber como mucho problema en el tema de las convivencias y a generar conflicto, ¿no? Porque obviamente es como de, bueno, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no podemos también seguir cuidando esta parte. O sea, a nivel social sí hay un impacto, pues, en ese sentido y detonan muchos conflictos tanto en la familia como en las relaciones de pareja, por ejemplo. Sí, ¿no? claro, definitivamente. Entonces, los factores de riesgo estos que mencionabas son los principales. ¿Hay algún otro factor de riesgo que también podamos definirlo a este padecimiento? Pues también esta parte de no saber gestionar el estrés, Moni. O sea, si nosotros no aprendemos a reconocer que el estrés es una respuesta, pues, o sea, que es normal que nos estresemos, claro, pero que también tenemos que hacer ejercicio, buscar alguna actividad recreativa justo para poder darle ese canal. Entonces, eso también va a ser un factor de riesgo, el no saber qué hacer con nuestro estrés, el no tener una alimentación adecuada, el no hacer ejercicio, todo eso también se va a sumar a que haya más propensión para padecer este síndrome de agotamiento. Sí, claro, definitivamente. ¿Y qué tan común es ahora hoy en día? Yo creo que, como lo mencioné al inicio, yo creo que cada vez escuchamos más este padecimiento o este síndrome, o bueno, cuando acudimos a ayuda psicológica, pues a veces es más diagnosticado, ¿no?, de lo que anteriormente era, o cómo es esto. Fíjate que estuve por ahí revisando unos datos bien interesantes. A nivel mundial se habla de que del 20 al 30% de los trabajadores lo padece, pero en México el 75% de los trabajadores lo padece. Es una alta incidencia en el burnout porque somos el país que más horas trabaja. Eso influye de manera tremenda, ¿no? Somos mano de obra de muchos países también, ¿sí? Por eso vienen para acá y ponen sus empresas porque aquí les conviene más. Y de ahí surgen también, por ejemplo, esta cuestión de la NOM 035, que es la que obliga a todas las instituciones a la prevención de los factores de riesgo psicosocial, justo por la prevalencia que hay en México. O sea, estamos hablando que de un grupo de 10 trabajadores, 7.5 tiene o puede tener ese síndrome de burnout por las características y las condiciones de trabajo. Entonces sí es algo que en México ahorita sí está como en un foco rojo, porque realmente sí, pues es algo que hay que atender. Obviamente hay ciertas profesiones que son más propensas que otras, ¿verdad? Pero definitivamente sí es una alta prevalencia, pues. Y es que la parte económica, la parte, bueno, un sinfín de cosas, ¿no?, que están alrededor del trabajo, que yo creo que nos llevan a este estrés crónico que mencionas. Sí, la verdad son muchos factores que se van conjuntando, nuestra personalidad, las creencias que tenemos respecto al trabajo. El mexicano, hay un libro que se llama La psicología del mexicano, y el mexicano tiene esta idea del trabajo de la esclavitud todavía mucho, ¿no? La esclavitud en el sentido de una creencia, no de una práctica, es decir, hay que trabajar para vivir, hay que esforzarse, hay que trabajar de más, hay que hacer horas extras. Entonces, todo ese sistema de creencias pues también abona, ¿no?, nuestro contexto obviamente social, el cómo vemos el trabajo, cómo lo practicamos, y bueno, definitivamente, pues por algo somos el país que más trabaja, ¿no? Sí. Pero no es tan bien remunerado, ese es el tema. Sí, y eso pues genera el estrés del que estamos hablando. Sí. Y bueno, en esta parte, bueno, ¿quiénes son más propensos a padecer el síndrome? Mencionabas que no en todas las profesiones o no en todos los trabajos, a lo mejor puedes estar a tanto estrés como a lo mejor en otras. En base a esto, ¿quiénes son más propensos a padecerlo? Primeramente los que trabajamos en salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, paramédicos, enfermeras, todo lo que tenga que ver con el sistema de salud. Somos los primeros, y tú lo puedes ver, incluso mucha gente dice, es que mira al médico cómo está de mal humor todo el tiempo, ¿no?, en los hospitales. Se entiende, ¿no? Están trabajando todo el tiempo con la muerte, con el instinto de si vive, si muere la persona. Entonces, personal de salud, bomberos, policías, ese tipo de profesiones que tienen que ver mucho con un riesgo también físico, evidentemente tienen mucho más prevalencia de padecerlo. Los maestros,
Curiosamente también los docentes que están frente a grupo, el estar claro. en un grupo, tener, no sé, 10 grupos, dar clases en no sé cuántas partes, también es una profesión que está muy propensa. Los altos ejecutivos o altos mandos que tienen como muchas responsabilidades en toma de decisiones, también son profesiones que tienen una alta prevalencia, y el tema de la rotación de turnos. Ajá. A lo mejor estas personas que son operarias, que hacen como la mano de obra en la producción, pero que constantemente están moviendo sus ciclos de sueño, y obviamente el mover tus ciclos de sueño, Sí. eso te va a alterar tu bioquímica cerebral, sí o sí, o sea, no hay manera de que no ocurra, y obviamente al momento de que altera tu bioquímica, pues vas a tener problemas para dormir, eso te va a estresar, te vas a estresar por no dormir, y cambia tu ritmo de alimentación. Entonces, en general, ese tipo de personas también están más propensas a padecer el burnout. Claro, sí, definitivamente. Sí. Vamos a seguir hablando sobre este tema del burnout. La psicóloga Yolanda nos va a seguir hablando sobre este tema, pero antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa de Cuidando mi Salud. Antes de que sigamos con las preguntas a nuestra invitada del día de hoy y sigamos aprendiendo y conociendo sobre este tema del burnout, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. ¿Se siente cansado incluso antes de leer esto? El exceso de trabajo o síndrome del agotamiento profesional amenaza a los empleados sometidos a fuertes presiones o a un estrés constante. El trabajo, de hecho, invade totalmente su vida personal, social y psíquica. Las señales de alarma son trastornos de sueño, fatiga crónica, irritabilidad, migrañas, problemas de espalda, pérdida de memoria, síntomas de depresión, ataques de ansiedad o de pánico. Probablemente se recurra a sustancias adictivas, alcohol, tabaco, somníferos, ansiolíticos. El síndrome, que antes se manifestaba en personas cuya actividad implicaba un significativo contacto con gente, como los maestros o profesionales médicos, afecta hoy en día a todas las categorías profesionales. No le sirve de nada gritarle a sus colaboradores o lanzar el ordenador y los informes por la ventana. El único remedio es dejar de trabajar y acudir a un médico. Recomiendan también establecer sus límites y sus prioridades, compartir su trabajo y hablar con sus colegas, y tomar vacaciones antes de estar agotado. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y continuemos con las preguntas a nuestra invitada del día de hoy. Pues Yolanda, ya estuvimos hablando de lo que es el burnout y de las personas que son más propensas a padecerlo. Ahora, ¿con qué especialista debo acudir si tengo alguna sospecha? O quiénes son los especialistas de diagnosticar este síndrome. Bueno, lo ideal sería que hubiera un médico del trabajo, ¿verdad? Y que pudiera diagnosticar, pero es un médico, obviamente un psiquiatra, un psicólogo, un psicoterapeuta también. Hay algunos instrumentos que pueden servir para el diagnóstico, pero normalmente lo identifica un médico. Porque va a consulta a la persona y dice: no puedo dormir, tengo este agotamiento crónico y demás. Entonces él lo va diagnosticando y muchas veces nos lo refieren a nosotros para acompañar el proceso médico. En ocasiones sí necesitan ya medicación por temas sobre todo de no dormir o alteraciones ya en las rutinas de descanso. Y acompañamos también nosotros con la terapia psicológica, el tratamiento, pero casi normalmente van a llegar primero con un médico. Y aunado ahorita que mencionabas toda esta parte de que las personas que son más propensas o que es acudir con los médicos y todo, pues ¿cuáles son estos síntomas? Porque realmente observo que de los que mencionas, pues varios pueden empezar con síntomas físicos. Síntomas físicos, agotamiento. O sea, no puedes despertarte, no te responde el cuerpo, porque de hecho se llama así, un síndrome de agotamiento crónico. Ajá. Eso obviamente es como el detonante. Esta sensación de no haber descansado a pesar de dormir, problemas para dormir, que los problemas para dormir siempre te van a generar irritabilidad. Sí. Problemas gastrointestinales, ¿no? Úlceras, gastritis, colitis, falta de concentración, ¿no? Se me olvidan también las cosas como de, ay, ya me voy, ¿dónde dejé las llaves, ¿no? Por ejemplo. Esta sensación sobre todo
hay un síntoma muy importante que es más que nada psicológico y cognitivo, que es este rechazo al trabajo. O sea, desde que yo me levanto, siento un rechazo al trabajo. Y que no quieres ir. No quiero ir. O sea, pensar en el trabajo incluso me puede generar síntomas físicos, como náuseas, como mareos, como de no quiero ir. O sea, imagínate el nivel de estrés. Claro. Entonces, este rechazo al trabajo es un síntoma psicológico muy importante, porque la persona te dice, es que de verdad de pensar en que voy a ir, ya me sentí mal, ya me dolió la cabeza, ya no quiero ir, y muchas veces estos síntomas empiezan a tener problemas de ausentismo. Claro. No voy a ir, ya me sentí mal, iba para allá y me dio un ataque de ansiedad, ¿no? Porque también la ansiedad, la depresión como resultado, no como problema. Entonces sí son muchos síntomas físicos y psicológicos también, pero el componente en el burnout es que tiene que ver con el trabajo. Okay. O sea, que ese es el detonante, es pensar que en el trabajo siento que no crezco, siento que estoy estancado, te refieren muchos esos pensamientos, ¿no? No me gusta, la verdad es que ya estoy llegando y ya estoy pensando en irme, incluso aunque te guste tu trabajo, si muchas veces no es que no te guste, es que el contexto laboral no es, digamos, favorable, y entonces empieza a haber como muchos síntomas de este tipo. Pero el agotamiento, yo diría, y el rechazo al trabajo, entre todos los demás, que obviamente van a depender de cada persona, son puntos sumamente importantes a revisar. Fíjate que ahorita que mencionas esto, me quedé pensando que mencionaste los síntomas que a veces llegamos a sentir las mamás primerizas, sobre todo con nuestro bebé, pero ahorita que decías que era más aunado al trabajo, o sea, pero que también como mamás, cuando estamos a cuidado de nuestros hijos o chiquitos, sobre todo recién nacidos, ahorita que mencionaste los síntomas, yo me recuerdo perfecto con muchos de ellos en el momento que tuve a mi primera hija. Entonces, como que a lo mejor también se relacionan un poco a esto, ¿no? Pero ya es distinto porque no es conforme al trabajo, ¿o cómo es aquí? Bueno, criar es un trabajo. Ah, ok. Sí, un gran trabajo, el más importante. La crianza obviamente implica, pues muchas mamás incluso que trabajan, pausan esa parte, por lo menos un tiempo, ¿verdad?, para criar a sus bebés. Entonces, obviamente, en ese sentido, sí hay muchos síntomas que se asocian también. También las amas de casa pueden presentar este síndrome de agotamiento porque a final de cuentas es un trabajo. ¿Sí? O sea, tenemos que visibilizar esa parte, no decir, bueno, pues es que está en su casa creando a sus hijos. Uy, entrenle a eso, ¿verdad? O sea, es mucho trabajo y pueden presentar también estos síntomas. Qué bueno que lo comentas, porque a final de cuentas, pues estoy llevando el trabajo de muchas personas y el más importante que es la crianza, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Sí, es que ahorita que los mencionabas dije, ay, me recuerdo, así me sentí igual en ese momento. Pero sí, si bien lo dices, es otra forma de trabajo. Exacto. Y bueno, ¿de qué manera se diagnostica una vez que ya vimos que tenemos todos estos padecimientos físicos, psicológicos y que, bueno, pues ya acudimos con nuestro médico? ¿De qué manera se lleva este diagnóstico? Obviamente tiene que, te decía al principio, un periodo de 6 meses se tiene que revisar. Se tienen que revisar muy bien los síntomas y hacer un diagnóstico diferencial. Es decir, es complicado el diagnóstico diferencial porque se puede confundir con una depresión, con ansiedad. Por eso se tiene que revisar mucho el punto del tema del trabajo para poderlo identificar. Es decir, a ver, ¿en otro contexto tú te sientes igual? No, ¿sabes qué? Es que a lo mejor solo es con el trabajo. Entonces ese diagnóstico nos va a ayudar a ver que realmente está asociado a la cuestión laboral, o en el caso de las amas de casa, la cuestión de su trabajo en casa. Y sí es importante que veamos que si hay síntomas de depresión y ansiedad, sean el resultado del síndrome, no la causa. O sea, no es lo mismo decir yo tengo depresión y claro, me voy a sentir igual, quizá, pero el asunto es que yo tengo un trastorno de depresión. A decir, yo tengo síndrome de burnout y como consecuencia tengo depresión. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante que lo diagnostique el médico, de preferencia un psiquiatra y obviamente un psicólogo. Hay algunos instrumentos que nos pueden ayudar, algunas escalas que tenemos para medir el estrés de trabajo. ¿Cómo cuáles son estas? Hay una escala que se llama la escala de Maslow, si no me equivoco. Y obviamente ahí tú le das este test, por decirlo así, al trabajador. Y obviamente vas identificando los síntomas, porque tiene que ver con la identificación de los síntomas. Y también, fíjate que, por ejemplo, en la NOM 035
que es la prevención de riesgos psicosociales, que todas las empresas, instituciones de cualquier giro están obligadas a cumplirlas desde el 2018, hay unos instrumentos que se llaman guías de referencia, que las personas responsables en la empresa, no sé, RH o comisiones de seguridad e higiene, están obligadas a aplicar esos instrumentos para identificar a los trabajadores que estén padeciendo algún evento traumático o que estén padeciendo el síndrome de burnout. No los compromete a brindarles atención psicológica, pero sí a canalizarlos. Entonces, es otra forma de detección. Las propias empresas, al menos cada 2 años, tienen que estar revisando esta parte para decir, ok, mi trabajador, voy a aplicar este instrumento y voy a identificar los trabajadores que ya están empezando a caer en este síndrome y los voy canalizando. Tendría que ser así porque es una obligación además, pero muchas personas no lo sabemos o muchas empresas lo saben pero no lo aplican y es otra forma de detección. ¿Por qué? Porque se hace justo en el trabajo. Claro. O sea, en el contexto en el que está el trabajador, ahí se mide y obviamente encuestas de clima organizacional, de clima laboral. Creo que a todos nos han aplicado, ¿no? Cuando trabajamos en algún lugar, que sepamos que también es para eso y el asunto sería que veamos acciones en pro de mejorar el clima organizacional y las condiciones de trabajo para poder reducir el síndrome, ¿no? Sí, que sea más favorable. Mencionabas de los síntomas, hay muchos físicos. Y que, por ejemplo, la gastritis, dolor de cabeza y bueno, todo esto, que esta fatiga crónica. ¿Puede haber un mal diagnóstico y qué consecuencias hay de este mal diagnóstico? Sí puede haber un mal diagnóstico porque a lo mejor le pueden decir a la persona, pues usted tiene ansiedad, ¿no? Que eso es muy común, ya todo el mundo dice que tiene ansiedad. Entonces dice, tú tienes ansiedad, ¿no? Y entonces le den un medicamento, un tratamiento para la ansiedad, cuando en realidad tiene una cuestión de estrés crónico. ¿Qué pasa con el estrés crónico? Cuando tú vives estresado, obviamente tu cerebro se inunda de cortisol y bioquímicamente tu bioquímica cerebral se modifica y obviamente los medicamentos que te tendrían que dar, si ya estamos hablando de una fatiga crónica, tendrían que promover la disminución del cortisol, por ejemplo, y promover que aumentaran otras hormonas del bienestar como serotonina, dopamina y demás. Entonces, el medicamento, pues claro que tiene que ser para lo que te duele, ¿no? Como tal cual. Entonces, sí es importante hacer ese diagnóstico porque la ansiedad puede ser el resultado. Casi siempre la ansiedad es el resultado, no el problema. Entonces, decir, tengo que enseñarle a una persona que gestione su estrés, a que identifique, bueno, cómo se siente en el trabajo, si realmente ya no quiere estar ahí, porque, bueno, pues también es una opción, ¿no? Buscar otras posibilidades, a decir, bueno, vamos a trabajar solamente en el tema de ansiedad. Entonces no le estamos dando realmente, sí le va a funcionar, pues, le puede servir, pero no va a ser exactamente como ese traje hecho, ¿verdad?, para la persona. Pero sí es complicado porque pues muchos síntomas se parecen a muchas cuestiones. Por eso esta parte del trabajo, yo diría que ahí sí hay que indagar mucho en cómo te sientes en tu trabajo, cuáles son tus horarios, sientes que hay posibilidad de crecimiento, o sea, te tienes que meter más a lo laboral para saber si viene de ahí, porque a lo mejor está bien en todos lados y ahí está el punto, y entonces sí es un burnout. Y que no lo identificamos, ¿no? Como exactamente. Tal. Sí, porque le podemos echar la culpa a un montón de cosas y no realmente a lo que lo desencadena, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo sospecho? Ahorita mencionabas todos los síntomas. ¿Cómo sospecho que tal vez tenga yo burnout? Porque pues ahorita que hemos estado platicando hay muchas cosas que no nos damos cuenta o que tratamos de decir, no es por esto, ¿no? Como tapar. Pero ¿cómo lo sospecho? Pues yo creo que lo que primero se me viene a la mente es que piensen, valga la redundancia, ¿qué piensan cuando se les viene a la mente el trabajo? Identifica así como, a ver, mi trabajo, me gusta, me siento cómodo de ir, me agrada estar ahí, siento que puedo crecer, es un área importante en mi vida, porque sobre todo en los adultos es una de las partes fundamentales, pasamos un montón de tiempo ahí. Sí, claro. ¿Sí? Entonces,
que yo me levante y piense en el trabajo y identifique cómo me siento es fundamental, porque si yo siento no quiero ir, este rechazo que te decía, esta a veces como irritabilidad o ir en contra incluso siempre de todo lo que se hace ahí, de decir no, pues es que aquí la gente nunca apoya, y empezar a tener como conductas incluso que van a generar un ambiente laboral más tenso, pues yo creo que son indicadores importantes, ¿no? Que nos cuestionemos, no nos preguntamos, como estamos acostumbrados a levantarnos y ir a trabajar, pues nunca nos preguntamos así como que, a ver, si me gusta, si es lo que quiero hacer, claro, parte de mi proyecto, siento que estoy creciendo, o me genera dolor de cabeza, ¿verdad? Pensar en ese sentido. Obviamente en todos los trabajos va a haber momentos de estrés, porque por eso es un trabajo, ¿sí? Pero no tiene que ser un estilo de vida. Si yo ya identifico que por el trabajo no como, no duermo, tengo problemas en mi familia, incluso muy importante, Moni, ¿qué piensan los demás? Hay gente que a veces nos dice, es que tú ya eres un adicto al trabajo, te la pasas trabajando. O sea, escuchen también lo que los demás les dicen, ¿sí? Porque desde ahí la otra persona nos está viendo, ¿verdad? Uno no se ve porque uno está ahí enrolado en el trabajo, pero ya cuando tu pareja, tus hijos te dicen, oye, ya no te veo, todo el tiempo estás trabajando, o ya te perdiste tal convivencia, caray, o sea, también creo que sí sería importante revisarlo, porque las demás personas te están viendo desde otra perspectiva. Así es. Entonces, y aparte tu salud, checar también tu salud, ¿no? ¿Qué tanto impacto o deterioro ha habido en tu salud derivado del trabajo? Así es. Vamos a seguir hablando sobre este tema, Yolanda, muy interesante, por cierto, pero antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Todavía tenemos algunas preguntas a nuestra invitada, pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. ¿Sientes que tus hábitos de sueño o apetito han cambiado por culpa de tu empleo? ¿O sientes que tus padres están enfadados cuando piensan en el trabajo? El síndrome de burnout, o también llamado en español el síndrome del quemado o fundido, es un tipo de estrés laboral por un estado de agotamiento físico, emocional o mental, el cual puede traer muchas consecuencias. Es por eso que hoy en Supérate con Psicología te damos algunos consejos para evitar el burnout o ayudar a alguien que lo padece. Entonces, comencemos. En 1969 se habló por primera vez de este síndrome, tras observar el extraño comportamiento que presentaban algunos oficiales de policía por estar expuestos de manera prolongada a altos niveles de estrés, generando desmotivación, agotamiento físico y emocional. Y es así que en 1986, las psicólogas norteamericanas Maslach y Jackson lo definen como un síndrome de cansancio emocional donde existe despersonalización y una menor realización personal que se da en aquellos individuos que trabajan en contacto con sus clientes y usuarios, en el cual pueden perder el interés en desarrollar correctamente las funciones laborales, donde la angustia o la desesperanza se apodera de uno, añadiendo a esto horarios de trabajos largos junto a un ambiente laboral muy deteriorado o un alto nivel de exigencia. Las características de las personas que sufren burnout se pueden dar en 3 niveles: síntomas físicos, emocionales y conductuales, donde los síntomas físicos son la sensación de agotamiento, cansancio o falta de energía, además de alteraciones de sueño, taticardia, hipertensión, jaquecas o dolores musculares, entre los más importantes. Dentro de los síntomas emocionales tenemos agotamiento emocional, sensación de estar al límite de nuestras fuerzas, incapacidad para disfrutar de tareas o actividades que antes eran placenteras, falta de satisfacción con los logros alcanzados y en los peores casos puede llevarnos a cuadros de depresión o ansiedad aguda. Finalmente, en los síntomas conductuales vamos a encontrar una disminución del rendimiento profesional, una actitud crítica con el entorno laboral, retraimiento o inhibición social y limitación del contacto con otras personas. Entonces, ahora que sabemos los peligros que pueden traernos el burnout,
¿Qué podemos hacer frente a este síndrome? Primero, atender y escuchar las señales de nuestro cuerpo y nuestras emociones va a ser muy importante, así como tomar conciencia de las situaciones por las que estamos atravesando. Dentro del ámbito laboral, sería bueno tratar de respetar los tiempos de descanso y de comida, que son importantes para desconectarnos un tiempo del trabajo. El poder identificar los factores que mantienen tus síntomas de burnout permitirá que puedas hacer un plan para resolver los problemas. Por otra parte, evalúa tus opciones, como por ejemplo, aprender a establecer límites para que el trabajo no te sobrepase. También va a ser importante ajustar tu actitud frente al trabajo. Un punto importante es contar con un buen ambiente y clima laboral. El contar con un buen equipo de compañeros de trabajo ayudará a sobrellevar mejor algunos momentos de dificultad. Por eso, establece relaciones positivas con tus compañeros y así lograr mejores resultados. A nivel personal, va a ser imprescindible cuidar de uno mismo. Aprender a desconectarnos del trabajo cuando no estamos en él es importante, realizando actividades como algún hobby o practicar algún deporte. Para esto puedes apoyarte en tu familia o amigos para realizar diferentes tipos de actividades. Si estás frente a un momento de alta tensión en tu trabajo, trata de relajarte o utilizar técnicas de respiración antes de retomar la tarea que estabas realizando. Si bien el síndrome de burnout es una alteración psicológica ligada al contexto del trabajo, no es un trastorno oficial, debido a que no aparece en los principales manuales diagnósticos de patologías. Pero la sobrecarga emocional, los horarios de trabajo largos, pueden afectar nuestra calidad de vida. Recuerda darte tiempo para todo, para trabajar, para estar con tu familia, pero sobre todo para descansar. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Como le mencionaba hace un momento, estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero bueno, todavía tenemos algunas preguntas. Pues continuamos, Yolanda. Bueno, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias o riesgos de no tratar a tiempo el síndrome de burnout? Fíjate que puede haber consecuencias muy delicadas. Por ejemplo, pienso ahorita en personas que por problemas de estrés han llegado a deteriorar su salud física y, por ejemplo, se quedan dormidos en el trabajo. Y te estoy hablando, por ejemplo, de personas que trabajan con máquinas. Yo he tenido pacientes que se han quedado dormidos y han perdido un miembro, por ejemplo. Que es, porque ya de verdad no puedo concentrarme. Entonces, accidentes, por supuesto, en el trabajo, claro, o en general en tu vida. Ese es un alto riesgo de accidentes, problemas de salud ya crónicos. Cuando el estrés se te vuelve ya una forma de vida, pues obviamente eso te va a afectar, sea en tu salud física y también mental, por supuesto, o en ambas, que casi siempre van juntas. Y obviamente un deterioro en tu calidad de vida. Definitivamente, porque ya no te sientes a lo mejor que estás rindiendo, no te sientes pleno, no te sientes a lo mejor como con esta energía que antes tenías. Y bueno, sabemos que vivir así, pues obviamente no es vivir, es sobrevivir, ¿no? Entrar en un modo sobrevivencia donde no solamente estemos como viviendo al día, pero sin tener como este disfrute, estas ganas de. Y yo creo que esas consecuencias pues son graves, ¿no? Definitivamente. Sí. De verdad sí he conocido personas que se ha deteriorado bastante su salud física, ¿no? En todos sentidos, pues. Y obviamente pues eso te pega en lo emocional y eso influye obviamente en tu vida familiar, en tu vida social. Entonces sí es un conjunto de situaciones que si no se atienden pueden tener impactos pues graves, en la vida de las personas y en su calidad de vida. Así es, sí, yo creo que como lo mencionamos en los síntomas y todo, pues detectar para atendernos a tiempo sobre todo. Sí. Y bueno, ¿el síndrome de burnout se puede prevenir? ¿De qué manera puede realizarse? O a lo mejor todo esto que ya nos mencionabas que debemos de tratar de tener o ¿cómo le hacemos? Siempre, bueno, yo hasta parezco como dicen, merólico, que repito las cosas, pero de verdad, en cualquier situación, burnout, depresión, ansiedad y en general en todo, siempre tenemos que cuidar las necesidades básicas primero. Dormir bien, comer bien, mantenernos hidratados, hacer ejercicio. Si no tenemos eso, ya tenemos unos factores de riesgo, ¿sí? Porque no solo es como mejorar muchas condiciones en el trabajo que las empresas están obligadas, como gestionar nuestro estrés en lo emocional, sino también cuidar la parte física. Entonces, ¿qué podemos hacer? De verdad,
cuiden mucho sus hábitos de sueño, sus hábitos de alimentación, sus hábitos de descanso, darnos pausas. En el trabajo hay que darnos pausas, ¿no? A veces, por ejemplo, hay que hacer esto y, no sé, son 8 horas y las 8 horas queremos estar ahí. A ver, date una pausa, ve al baño, toma agüita, respira y sigue. Tenemos que aprender a darnos breves descansos para poder continuar. Eso también es un factor de prevención. Incluso en algunos lugares de trabajo hacen las pausas por tu salud, ¿no? Que son pequeñas activaciones físicas donde las personas se paran, se estiran, respiran y continúan. Eso también podría ayudar mucho, mejorar obviamente nuestros hábitos en todo sentido, y también esta parte de acudir también a un profesional de salud cuando nos empecemos a sentir así, no dejar, ¿verdad? Hasta que no, ya tengo 2 años que me siento así, entre más nos tardemos va a haber más complicaciones, y bueno, si nosotros identificamos que tenemos una personalidad exigente, te decía perfeccionista, que tendemos mucho a clavarnos en el trabajo, y no sabemos cómo gestionar nuestro estrés, también hay que ir a terapia, conocernos, ¿verdad? Saber cómo funcionamos. Sí hay más personas más propensas, pues, por su personalidad, por sus experiencias, a otras que quizá les sea más fácil gestionar algunas cosas. Entonces, creo que eso es lo que podemos hacer, y también, pues, definitivamente preguntarnos si en el trabajo en el que estamos queremos estar, y también buscar opciones. Yo sé que muchas veces, y lo escucho con mis pacientes, es que ya no voy a encontrar nada más. Claro que sí, o sea, parte mucho de tu confianza, de que tú te conozcas, de que sepas tus habilidades, de que tengas un proyecto laboral, porque muchas veces terminamos la carrera o los que empezaron a trabajar más jóvenes y pues ya voy a trabajar, pero ¿qué? ¿Cuál es tu proyecto laboral? ¿Qué es lo que quieres hacer? Tienes que construirlo, porque no solamente es como, pues, no sé, por ejemplo, los psicólogos, no, pues ya terminamos, vamos a dar terapia. Pues no, hay miles de cosas que puedes hacer. Pero como no tenemos un proyecto laboral, a veces tomamos el primer trabajo que nos pasa por ahí, y bueno, a veces nos va bien, a veces no, pero a final de cuentas, sí tener un proyecto de qué es lo que yo quiero hacer. Tus metas, ¿no? Sí, mis metas en esa parte laboral, porque si no, pues vamos a ir de un trabajo a otro y a lo mejor no vamos a saber ni por qué estamos trabajando, ni qué queremos lograr. Y yo entiendo que es la parte económica, es una parte importante del trabajo, pero no es toda, la autorrealización, ¿sí? Y no tiene que ver con un nivel profesional, ojo. Tiene que ver que a lo mejor a mí me encante trabajar en una empresa automotriz, y yo quiero estar ahí con una máquina y yo quiero estar ahí como operario, está maravilloso, pero que lo disfrutes. O sea, no tiene que ver con eso, sino con que disfrutes ese trabajo y quitarnos estas creencias de que vivimos para trabajar, ¿no? El trabajo es un recurso, es un área muy importante, pero no es nuestra vida. Sí, claro, definitivamente no lo es todo. Exacto. Y en cuanto a las empresas, nos explicabas hace un momento también lo de la NOM 035, que ahora ha entrado muchísimo en que tienen que hacer ciertos puntos, pautas, para que, bueno, sea más agradable esta parte del trabajador. Pero bueno, por parte de esas empresas, ¿qué estrategias, bueno, pueden ayudar sobre todo para prevenir este síndrome? Primero yo les diría que realmente tengan perfiles de puesto, que definan qué hace cada quien, porque de verdad es, híjole, muy difícil que llegues a un lugar y que te dicen, te contraté para tal cosa, ¿qué vas a hacer? No, pues ahí apréndele. Ay, o sea, pues tengo que tener eso. Perfiles de puesto, una capacitación constante para los trabajadores es importante. También oportunidades de crecimiento. Obviamente un trabajador que sabe que puede crecer, pues ahí se va a quedar. Promover mucho el reconocimiento, o sea, el reconocimiento, por supuesto, económico, pero también el reconocimiento emocional al trabajador. Eso le ayuda muchísimo. O sea, que alguien llegue y te diga, Moni, excelente que estás en tu programa, pues tú dices, ok, me están viendo, ¿no? Eso es muy importante, pero también, no solo eso, también la parte económica es importante, que promuevan mucho un clima organizacional favorable, es decir, que obviamente las personas se comuniquen de una manera efectiva, y eso es algo que tiene que ser constante. En esta norma así es algo que se tiene que volver parte de, y sobre todo que no olviden que somos personas, ¿no? Que sí trabajamos y demás, pero a final de cuentas necesitamos descanso, necesitamos pausas, necesitamos periodos de recreación, tenemos una vida social, una vida familiar. Yo creo que las empresas o las instituciones que tienen esa visión más humana
pues yo creo que promueven un buen clima para ayudar, ¿verdad?, al trabajador en ese sentido. Así es, sí, que nos sintamos más cómodos en nuestro trabajo. Sí, el sentido de pertenencia, que te sientas parte de, o sea, por ejemplo, pues aquí en la Autónoma, ¿no? Los que somos egresados siempre traemos ahí, yo soy parte de, o sea, eso te hace sentir que perteneces a una comunidad y tú como trabajador, cuando te sientes parte de, no que te pongas la camiseta, ese rollo ya pasó de moda, que te sientas parte de, que sientas que vas a trabajar y eres alguien que aporta desde lo que le toca, eso ayuda muchísimo. Yo creo que las instituciones deben preocuparse y ocuparse de eso también. Así es, sí, definitivamente. Y bueno, una vez que la persona ha adquirido este síndrome, ¿de qué manera se puede tratar? O sea, creo que más bien la pregunta va más aunada al momento de tratarlo y si también... no sé si decirlo así de esta forma, si tiene alguna cura o aprendemos a vivir con él o cómo es. Yo diría que fueran al médico primeramente a revisar su estado de salud para ver qué consecuencias hay físicas y obviamente lo acompañaran con un proceso de terapia definitivamente para aprender a gestionar el estrés. Y obviamente si tú aprendes a gestionar el estrés, mejoras tus hábitos, si es necesario que uses medicación, te medicas, pues obviamente va a haber una reducción de los síntomas, una mejora en tu calidad de vida y en tu estado físico y mental, ¿no? Obviamente se puede detonar nuevamente si descuidas todo otra vez, ¿no? Y si estás obviamente en un constante estrés, se puede volver a detonar, o sea, a final de cuentas, es algo que si no se gestiona adecuadamente, pues puede volver a ocurrir. Sí, pero la prevalencia, ¿no? Exacto. La idea es que a través de la terapia, pues puedas aprender pues estrategias, vamos a decirlo así, para gestionar tus emociones, para manejar tu estrés, para tomar decisiones, para tener un proyecto de vida laboral, para que sepas qué quieres, qué no quieres, y trabajando eso con la mejora de los hábitos y la cuestión médica, pues yo creo que hay mucha prevención. Así es. Yolanda, finalmente, un mensaje breve que quieras darle a nuestro público, pues ya para cerrar este tema del día de hoy. Pues me gustaría decirles que el trabajo es importante, pero no es todo, que traten de equilibrar mucho la vida laboral, personal con el trabajo. Sé que es complicado, lo entiendo perfectamente, pero que podamos de alguna manera entender que cuidar nuestra salud es prioridad, ¿no? Que es importante y bueno, a las instituciones, a las empresas que realmente se ocupen de promover estas condiciones laborales adecuadas a los trabajadores y pues que cuidemos mucho nuestra salud, ¿verdad? Para no llegar a estar quemados o con este agotamiento crónico. Así es, sí, yo creo que eso es lo más importante. No es fácil, pero bueno, vamos haciendo esfuerzos para esto. Muchísimas gracias, Yolanda. Agradecemos a la maestra Yolanda Gabriela Esparza Navarro, psicóloga clínica, por habernos acompañado el día de hoy y hablarnos sobre este tema tan importante y tan interesante que yo creo que debemos de hacer algo por nuestra salud física y mental. También muchísimas gracias a ustedes, nuestro público, por habernos acompañado el día de hoy en este programa tan interesante. Mi nombre es Mónica García. Nos vemos el próximo miércoles para otro tema igual de interesante.